Qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Julio Alfaro. Soy un developer de tecnologías Microsoft aquí en Guatemala y mi correo esjalfaro.pine@elementalgeeks.com y mi Twitter es Guaterricum. Pues bueno, hoy vamos a hablar un poco del elemento Canvas de HTML5 y conocer un poco acerca de la programación de él. Bueno, la agenda va a ser la que ustedes ven en pantalla. Primero conocer un poquito qué es este elemento, cómo podemos empezar a utilizarlo, qué cosas podemos hacer y cómo utilizar esto en Visual Studio 2010. Y ya por último un ejemplito que nos va a ilustrar las capacidades. Bueno, al pensar en Canvas, ¿quién no se imagina un lienzo como este en el cual un artista va a poder hacer su obra de arte? Pues en el caso de el Canvas en HTML5 tiene una analogía muy adecuada al pensar en un lienzo, ya que nosotros podemos hacer programación de animaciones, podemos hacer trazos, podemos hacer figuras, y entonces esto nos da un montón de posibilidades en el mismo HTML5 sin el uso de ningún plugin. Si nos ponemos a pensar en la definición, podría ser esta: es un API, porque en realidad es un conjunto de funciones que nos permiten trabajar con lo que ya hablábamos, los trazos, las figuras, las imágenes, las transformaciones, y todo esto se refleja en la página HTML. Bueno, ¿cómo empezar? Para empezar a trabajar con el Canvas, nosotros tenemos que hacer una declaración de un elemento en HTML, que es muy simple. Si se dan cuenta, como vemos acá, nosotros vamos a utilizar Canvas y los atributos más comunes son el de width y height para poder medir el ancho y el largo que va a tener este lienzo en nuestra pantalla. Es bien importante colocarle un ID, ya que con esto nosotros vamos a identificar a este elemento en nuestro código de JavaScript, que es como nosotros hacemos para programar lo que queremos que se dibuje en él. El siguiente paso pues es tener una referencia de ese Canvas dentro de nuestro código. Pues algo muy sencillo y muy recomendable es utilizar un framework que abstraiga el DOM, como es el caso de jQuery, que es uno de los frameworks de JavaScript que apoya bastante Microsoft. Inclusive cuando uno hace un proyecto web en Visual Studio, pues podemos ver que ya viene incluido el jQuery. Entonces, si usamos la sintaxis de jQuery, podemos ver que la obtención de la referencia del Canvas sería vía $, el nombre, el ID que le dimos al Canvas, Canvas Data. Nos damos cuenta que aquí yo le había colocado Canvas Data, y pues lo que tengo que hacer es mandar a llamar la función getContext y como parámetro 2D. Está planificado sacar algo en 3D, aunque se están trabajando en varias versiones, pero por el momento ahorita solo podemos jalar el contexto en 2D del Canvas. Y por último, el paso 3 es ya poder codificar con esta variable todas las funciones, métodos que querramos utilizar para empezar a dibujar. Entonces, a divertirse. Bueno, empecemos a ver algunas de las funciones que se tienen dentro de nuestro Canvas para poder hacer todos estos trazos, animaciones. Más que todo, vamos a pensar que este Canvas es una imagen, al fin de cuentas, que nosotros estamos empezando a diseñar. Es por eso que tenemos que colocar este begin path, para que él asuma que todas las configuraciones que vamos a tener después del begin path se refieren a el trazo que se va a hacer. Si uno quiere realizar otro trazo, pues tendría que colocar otro begin path, lo cual va a resetear todas las configuraciones que se hayan hecho anteriormente. Hay varios métodos como draw image, el draw image para ponerlo en una posición con un ancho específico, es decir, por ejemplo en este, que son los mismos métodos, solo es una sobrecarga, podemos ver que se coloca en una posición en el Canvas, en ambos, pero en el siguiente, que tiene el width y el height, se puede cambiar el tamaño de la imagen y hacerlo adecuado al tamaño que nosotros querramos dentro del Canvas. Está también el método FillRect,
que lo que nos permite es dibujar un rectángulo con esquinas x1 y1 y esquinas inferior derecha x2 y2, y así dibujar un cuadrado, el cual al llamar fill rect nos va a rellenar con los colores que hayamos determinado vía el fill style. También tenemos el stroke rect, que a diferencia del de arriba dibuja un cuadro pero solo el contorno, igual con los mismos parámetros para definir el tamaño del cuadro. En realidad hay muchísimas funciones, así que creo que me llevaría mucho tiempo estar hablando por cada una de ellas. Lo que vamos a hacer es ver un pequeño ejemplo que ya Microsoft ha desarrollado y el que les voy a mostrar a continuación. Si se dan cuenta, aquí estamos viendo una página en la cual se puede tener un código y ver algunas funciones. Por ejemplo, aquí en Shapes Rectangles tenemos el Fill Rect Style, en donde se asigna un RGB. En este caso es el color turquesa que vemos de este lado. Aquí podemos hacer algún cambio, digamos, le voy a asignar un poco de color rojo, y entonces si le doy execute, entonces ya se pone morado. Podemos cambiar el tamaño, podemos hacer cualquier prueba que queramos y ejecutarla, y así poder empezar a ver cómo se va a trabajar con el canvas y conocer las distintas funciones, y no solo verlas sino también poder probar con ellas. Aquí pues está haciendo un dibujo de la Ed Explorer y vemos que se fue armando poco a poco. Creo que aquí el objetivo no va a ser tanto armar dibujos desde cero o con código, pero nos va a ayudar un montón para que nosotros tengamos la idea de cómo se trabaja. Si se dan cuenta, esta animación, aquí se está haciendo este traslado de ese círculo, dejando ver solo la parte en donde él se encuentra. Esto se está haciendo en HTML5 vía el canvas con una función en JavaScript, y lo interesante es que nosotros podemos ir viendo cómo lo definieron, qué es lo que nosotros podemos hacer, y de esa forma poder ya aplicarlo a nuestra programación. Entonces yo los invito a que puedan seguir este link, estar viendo cómo se comporta cada uno de los métodos del canvas, y que así puedan ustedes tener un entendimiento más grande de los métodos que se utilizan. Bueno, entonces continuemos con nuestra presentación y vamos a ver que nosotros queremos trabajar con el Visual Studio 2010, porque en todas nuestras aplicaciones ASPX queremos incluir ya nuevas tecnologías como lo es HTML5. Bueno, antes de empezar, pues les recomiendo que busquen el Service Pack 1 de Visual Studio 2010, en donde vamos a encontrar que ya se configuraron todos los temas, o más que todo, la colección de estructuras para poder normar el HTML5. Entonces nos vamos a dar cuenta que una vez instalado, vamos a poder ir a Tools, Option, Text Editor en HTML y en Validation, y poder escoger el HTML5 como el target de validación para el lenguaje que estemos escribiendo. Y con esto ya vamos a tener una gran ayuda, porque vamos a ver el IntelliSense sobre nuestro código HTML5. Y pues les voy a mostrar un pequeño ejemplo que ya tengo hecho para que miremos qué podemos hacer. Bueno, entonces pasémonos al Visual Studio y así vamos a poder empezar.